Buenas noches, bienvenidos a Será Justicia. Hoy el tema prácticamente en todos los medios de comunicación estuvo y está con el tema del impuesto a las ganancias y la puja entre en el Senado de la Nación entre gobernadores o el sector de masa o algunos legisladores de la oposición sumados a esta propuesta de Frente Renovador contra la propuesta del Gobierno Nacional. Pero en el medio pasó por alto algo que tiene mucha importancia para toda la ciudadanía y que fue anunciado ayer. Con un decreto se declaró la emergencia nacional en adicciones. Y es por esto que queremos saber un poco de qué se trata esta emergencia nacional. No ha tenido un tratamiento en profundidad del tema, tampoco desde el gobierno se ha dado una conferencia de prensa, se anunció simplemente el decreto, pero también recordamos que hubo ya un anuncio respecto a combatir las adicciones el 1 de diciembre, en donde estaba Macri con Carolina Stanley, etcétera. Por lo cual, bueno, queremos saber ahora cuáles son las nuevas políticas a implementar, además del aumento de presupuesto en el Cedronar. Por eso está el titular del Cedronar aquí con nosotros. Y por supuesto, siempre este programa lo que trata es la vivencia en primera persona, de escuchar a quienes viven con eso, ¿no? Quienes tratan esta problemática. Y en este caso hemos invitado a un cura, Ariel Solé, que es sacerdote de una fundación que trabaja, ¿no?, con chicos adictos en La Plata. Después de la pausa vamos a hablar con ellos para que nos cuenten cuáles son los planes a corto, a mediano y a largo plazo, cuáles son las necesidades más importantes que hay y qué hace falta, además de dinero, que parece que ese presupuesto va a estar, qué hace falta para terminar con el flagelo de las adicciones en nuestro país. Después de la pausa. Centro Odontológico La Piedad. Las principales especialidades con el más alto nivel de atención profesional. Centro Odontológico La Piedad. Atención de excelencia para la solución de su problemática bucodental. La corrupción mata, empobrece, denigra, intoxica, desampara, excluye, contamina y nos afecta a todos. Los argentinos, para volver a creer en la política, necesitamos gobiernos transparentes. Para ello, es imperioso contar con organismos de control con los instrumentos adecuados y el fundamental respeto de las autoridades. Desde APOC trabajamos todos los días del año para un país justo e igualitario. Alcanza tu sueño. Anímate a emprender. Entra en buenosaires.gov.ar/emprendedores. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. La excelencia del Centro Médico Montserrat, ahora en Quilmes. Tecnología de última generación y el más completo plantel profesional al servicio de su salud. Centro Médico Montserrat. Atención integral con nivel de excelencia. Los saludamos a Roberto Moro, titular del Cedronar, Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico. Muchas gracias por venir. Y también el padre Ariel Solé, sacerdote de la Fundación Volver a Crear. Allí asisten a personas con problemas de adicciones, entre otros.
¿Aproximadamente cuántas personas, padre? En este momento 55. 55, que quedan Arturo Seguí. Arturo Seguí, sí, La Plata. La Plata. Bueno, voy a empezar con el padre. ¿Por qué? Porque usted, ¿hace cuánto tiempo viene trabajando con...? 29 años. 29 años. 29 años. Bien. Que estamos acompañando la problemática. Bien. Por lo cual, este decreto, o sea, usted tiene una vasta experiencia seguramente en anuncios y en resultados que no sé cómo si habrán sido buenos o no, pero ¿cómo tomó, digamos, esta ley de emergencia que se anunció ayer? En realidad yo no asistí al encuentro, pero ya el equipo nacional de Pastoral a las Adicciones había hecho eco de la propuesta que había de lanzar esto, ¿no? O sea que en realidad estábamos esperando una medida de este corte. Claro. Que se hace necesario porque las necesidades son muchas en el área, ¿no? ¿Cómo cuáles? Desde las necesidades de ampliar edificios, trabajar en prevención, llegar a los barrios, incluso trabajar en la prevención indirecta, ¿no es cierto? O sea, apoyar instituciones, clubes, lugares, donde se pueda trabajar más a fondo la problemática. Sí. Ciertamente hay un grupo voluntariado hermoso en todos lados y personas que trabajan con muchísimo esmero, amor. Y sí, realmente apoyar estas iniciativas va a ser de mucho beneficio. Esta no es un área donde haya muchas personas que quieran comerciar. No es rentable. Nunca falta uno que sobra, como decía el Groucho, ¿no? Pero en realidad es algo estrictamente vocacional porque es una tarea difícil y no redituable. En general, me imagino que los y las voluntarias son gente que lo ha vivido en primera persona con algún familiar y se quedan porque adquieren mucho conocimiento también y les debe dar mucha gratificación poder ayudar y sacar a alguien de una adicción, ¿no? Sí, ciertamente. Muchos pasaron por la problemática. Nuestros voluntarios en su mayoría no, pero provienen de la iglesia, ¿no? Claro. Pero sí, muchas de las personas que incluso son operadores o trabajan activamente en la institución pasaron por la problemática. Y no hay nada mejor para terminarse de sanar que acompañar sanando a otros, ¿no? Y en general, cuando hablamos de la problemática, ¿de qué tipo de adicción hablamos en el lugar donde usted trabaja, padre? Bueno, la población que nosotros trabajamos es una población bastante vulnerabilizada. Generalmente son consumidores de Paco. ¿Y entre qué edad y qué edad? Tenemos entre 17 a 40 promedio. ¿Y más hombres que mujeres? Nuestra institución es masculina por ahora. Por ahora masculina. Sí, queremos abrir una casa que, bueno, se dará. Sí, claro. También para mujeres. Bueno, un poco tendrá que ver con cómo se organicen ustedes, Roberto, en el Cedronar, cómo van a organizar esta red de prevención que decía el padre, ¿no? Este acceso que de pronto puede estar en las grandes ciudades, pero no en otros territorios de la Argentina, ¿no? Y ese es uno de los pedidos, Lorena. Ahí el padre hacía una descripción del lugar donde él se maneja, donde él trabaja hace 29 años y uno ha escuchado en estos 11 meses de gestión recorriendo la Argentina más o menos lo mismo, la falta de apoyo del Estado para generar más alternativas terapéuticas, la no política en cuanto a modelos preventivos y por eso me parece que el presidente oportunamente dijo, bueno, los indicadores dicen que la Argentina ha crecido 3 veces el consumo de droga en todas las sustancias, el narcotráfico ha crecido, es oportuno tener la emergencia, llamar a todas las organizaciones sociales y junto a los gobernadores y a los intendentes trabajar en un plan nacional que nos contenga todo y que podamos trabajar todo desde la misma mirada, más allá que alguna pequeña diferencia podemos tener en el abordaje, pero que tengamos una mirada de ir por lo menos abarcando todo y tratando de disminuir el consumo, porque en los últimos años en la Argentina no se planteó disminuir el consumo. Y esto me parece que es grave, porque si se trabaja de un área de salud con cualquier sustancia, incluso con el consumo de tabaco, todos los que trabajamos de salud siempre tratamos de ir disminuyendo el consumo. Claro. Para tener menos posibilidades de gente que venga a pedir internación. Claro. Entonces, desde ese lugar... Morigerar las consecuencias, ¿no? Sí, desde ese lugar ir trabajando con un modelo que piense en disminuir el consumo de alcohol, de marihuana, de cocaína y de drogas sintéticas. ¿Cómo fue durante el kirchnerismo el plan que hubo contra las adicciones? No hubo.
No hubo. No hubo. Al contrario, Sí, al contrario, tenemos un ex hubo titular. una gran extensión y las instituciones que se abrían tenían más que ver con propuestas de acción popular, ¿no? O sea, reunir los chicos, ir a actos, hacer grafitis, pero no hubo una propuesta mayormente seria. Por supuesto, la Cedronar seguía funcionando y bien como institución, pero la propuesta política ya venía, ¿no? Pero no, propuesta nueva y de apoyo no. Bueno, pero Al menos no por donde pasé yo. Claro, no. Bueno, tenemos el procesamiento, ¿no?, del ex titular del Cedronar también, con un tema vinculado a las drogas, así que La efedrina, imagínense. sí, claro. De la efedrina, exactamente. Es un organismo que ha quedado, yo a veces recuerdo el Cedronar como la Defensoría del Pueblo de la Nación, que eran organismos que estaban presentes y de pronto, ¿no?, como el INDEC también, y de pronto la sociedad como que dejó de contar con ellos, y es muy importante poder volver a contar con este organismo. Y además que sea un rector de políticas públicas, porque se supone que el Cedronar tiene que ser el órgano que ayude a las provincias a tener políticas públicas en droga, que asista a todas las organizaciones sociales, que genere modelos preventivos. El presidente es obsesivo con el modelo preventivo con la cuestión de la prevención. En el ámbito escolar, ¿no? Y él nos decía en los primeros charlas que teníamos cuando arrancamos la gestión, yo quiero que todos los colegios tengan un manual, decía él, de prevención dentro del aula. No puede ser que no tengamos algo que el docente pueda trabajar dentro del aula con el alumno. Bueno, a partir del año que viene, junto con el equipo del ministro Bullrich, vamos a poner a disposición de todos los ministros de educación de las provincias ya todo lo que son los manuales técnicos para que el docente pueda trabajar dentro del aula con un modelo preventivo. En las edades iniciales, de preescolar a primer grado, va a ser una prevención inespecífica porque con el chico no se puede hablar. Claro, hoy la tapa de los diarios era, bueno, se va a trabajar en la prevención desde el jardín de infantes, ¿no? Y uno decía, bueno, ¿cómo? ¿Cómo se le habla de sustancias tóxicas a los chicos? No, claro, no se habla de sustancia a un niño porque se trabaja con juegos y con cuentos, haciendo posicionamiento desde un estilo de vida saludable y fortaleciendo la prevención inespecífica. En ese lugar, hasta cuarto grado se trabaja prevención inespecífica. De cuarto grado en adelante ya se empieza a hablar del daño que genera el consumo de sustancias, pero de preescolar a cuarto grado es así. Entonces, esto ya a partir de marzo del año que viene va a estar disponible para todos los ministerios de educación, sabiendo que las provincias son autónomas, habrá alguna que la quiere tomar, otra que no. Por ahora creo que todas las van a tomar, porque las provincias pueden adherir o no a los programas, ¿no? Claro. Estaba pensando, ¿no?, que uno piensa en la marihuana, las drogas sintéticas, la cocaína, y como padres, lo que a nosotros nos alertan los colegios, ¿no? Yo estuve haciendo una ronda de colegios para mi hijo del medio, que todavía no va al secundario, pero estábamos viendo a ver qué queríamos para él, qué tipo de colegio se adaptaba a él. Él terminó recién sexto grado y me impresionó porque en 3 colegios los directores, cuando yo pregunté respecto a la droga, me hicieron mucho hincapié, sí, drogas, drogas sintéticas y alcohol. Me ponían énfasis en la problemática de los jóvenes con el alcohol, que es algo que usted, padre, seguramente lo debe ver. Muchísimo. Es tremendo, sí, sí. O la mezcla, ¿no? Exactamente. Sí, el problema de fondo no es el químico, ¿no? Claro. Porque hablar de drogodependencia, o sea, de dependencia a una sustancia, una adhesión a una sustancia, en realidad es la superficie, es la punta del iceberg de una vida que no encuentra sentido, de una vida vulnerabilizada, sufriente, y que recurre a distintas instancias que van desde el suicidio hasta el bingo para poder salir de esa angustia, ¿no? De la angustia de no poder vivir con un significado y un sentido de la vida. La vida se ha hecho para ser feliz. ¿No? El eje de nuestra terapia pasa por la alegría, por encontrar sentido, satisfacción y poder ir buscando logros positivos que nos ayuden a ser felices, ¿no? Sí, sin duda. Este es el tema de fondo. Luego, escapándose de esto, sí, viene el suicidio, que es muy frecuente
Y vienen los distintos tipos de drogas según la personalidad de cada persona y el lugar donde esté. Sí, y yo creo que obviamente el factor económico no es decisivo porque lo vemos en todas las capas sociales, pero también colabora, si hay más necesidades económicas, también colabora a esta falta de sentido en la vida, ¿no? Un no trabajo, un no estudio, no recursos económicos. En una casa donde viven hacinados, donde padecen las consecuencias de la pobreza, donde el chico no puede estar en la casa y en la calle el consumo es frecuente, o sea, en las zonas narcotizadas, obviamente el incentivo para consumir es mayor, ¿no? Sí, sin duda. ¿Y cómo van a empezar? Porque la verdad es que no me gustaría estar en su lugar, Moro, porque es tan grande nuestro país, ¿no? Y tenemos tantas necesidades. Sí, pero hay algo, Lorena, que remarcaba recién el padre y que tiene que ver con una mirada muy, muy positiva, que los que trabajamos en drogas hace muchos años siempre tenemos, digo, porque si no tuviéramos una mirada positiva con lo frustrante que es la patología, sí, claro, ya nos hubiéramos ido del tema, ¿no? Pero uno se va encontrando en el país con mucha gente que tiene voluntad, que está trabajando, que trabaja desde hace muchos años, en este caso con el padre, 29 años, uno se encuentra con gente de 20, sí, de 15 años de trabajo. Que también vienen de todo tipo de gente que está trabajando con mucha y muy buena experiencia. Entonces, digo, ahí está, me parece, el fundamento de por qué uno llega a este lugar y por qué está y tiene decisión de que se puede. Uno está convencido de que hay alternativas y que si trabajamos seriamente todos juntos, desde las organizaciones sociales, desde las madres, o sea, vos sabés que las madres en la Argentina son un símbolo para todo. De hecho, las madres del Paco, las madres del pañuelo negro son las que tratan de cambiar la realidad todos los días. Sí, las madres del Paco, las madres del dolor, las primeras, las madres de Plaza de Mayo. Bueno, digamos, desde ¿no? las madres de Plaza de Mayo hacia aquí, adelante, sí. En la Argentina han marcado una historia de tratar de cambiar la realidad todos los días, generando una estrategia para ir salvando o cambiando el dolor por alegría, como decía el padre, por vivir. Digo, desde ese lugar uno sabe y está convencido de que se puede. Y que se puede con estrategias claras. Digo, recién charlábamos antes de empezar con el padre, yo le decía, necesito más espacios de internación para mujeres. Y él me dice, dale, yo tengo uno ahí que lo podemos ir terminando. Digo, siempre claro. Hay del otro lado alguien que recoge lo que el Estado va a hacer si el Estado lo apoya. Claro. Digo, cuando él decía no había políticas de Estado porque el Estado no tenía una política clara, me parece que aquí políticas claras va a haber. Apoyando todas las organizaciones sociales, nosotros hemos conformado hace muy poco una mesa de trabajo con los curas Villero, con las organizaciones CETEP, Vientos de Libertad, digo, organizaciones sociales de base que están trabajando en modos de, en áreas vulnerables donde los únicos que han llegado son ellos, porque tienen y saben cómo llegar. Claro. Y entonces, digo, ¿cuál era la alternativa? ¿Nosotros ir al lugar y sacarlos a ellos y poner un centro nosotros? No, digo, la alternativa es apoyar el trabajo que ellos están haciendo, que lo están haciendo muy bien. Base a lo que ya... Y que además lo están haciendo muy bien, porque cuando vos trabajás en un área vulnerable, lo que tenés que hacer es generar un vínculo saludable y fuerte. Y ellos lo están haciendo, o sea, los curas Villero, las iglesias evangélicas, CETEP, Viento de Libertad, organizaciones sociales que nacieron en el lugar y que son conocedoras del lugar, fortalecerlos a ellos. De hecho, en esta mesa de trabajo estamos formando una escuela para ser formadores de esto, donde los mismos curas villeros y docentes de la CEDRONAR van a ser los formadores de la escuela, para que haya más en todo el país, porque el modelo de trabajo ese es bueno. Lo que también queremos es sistematizarlo, que sea un modelo que se pueda aprender, porque digo, transmitir lo que él ha hecho en 29 años, si él no lo escribe, exacto, es muy difícil. O sea, si él no lo metodologiza, claro, con una forma de trabajo que diga, mira, primero nos acercamos a la casa de esta forma, segundo, digo, que nos enseñe a los que no trabajamos en esas áreas. Claro, en el campo, ¿no? En el campo. Por un lado, eso lo vamos a fortalecer, claro, para eso pedimos más presupuesto para el año que viene. Por otro lado, fortalecer los centros de segundo nivel. En Argentina no hay muchos centros de segundo nivel. ¿Es verdad que hay 6 nada más en el país? Sí, hay 6. ¿6 centros de día? 6 centros de día oficiales. Lamentablemente, esa es una de las realidades que las madres nos decían y uno no lo podía creer hasta que no fue a recorrer todas las provincias. Y esa es una realidad que contrasta con la demanda. O sea, claro, hay mucha demanda y tenemos una muy poca oferta del Estado, claro, ¿no? Por eso, una de las decisiones del presidente es, vamos a apoyar a las provincias, vamos a generar centro de día, porque el primer sector donde están los padres o los curas villeros, el centro de día y los centros de internación, podríamos armar una buena estrategia sanitaria. Claro. Porque estaría primer nivel, segundo y la internación.
Pero Claro. si nosotros no fortalecemos eso, pasa lo que hoy te dice una madre en Tucumán, tengo que atar a mi hijo en una cadena Claro. porque no tengo dónde llevarlo. Claro, absolutamente. Ahora, ¿hay estadísticas de cuántas ONG en el país están trabajando Sí, con el tema de la Sí, problemática? nosotros para empezar a trabajar con esto de ir fortaleciendo los segundos nivel de atención, hicimos un relevamiento con mapeo y georreferenciamiento de dónde están los centros. Hay 104 centros que están trabajando hoy en la Argentina de organizaciones sociales y ONG. Lamentablemente la mayor cantidad de ellos se concentra en las grandes ciudades. Buenos Aires, Córdoba y en el interior casi no hay, por eso nosotros queremos promocionar que se instalen en otro lugar y que el Estado provincial instale. Ayer nosotros inauguramos en San Juan un centro de día. Sí. Y en San Juan vamos a inaugurar otros y el 22 vamos a Jujuy a inaugurar otro. La idea es ir trabajando con las provincias y apoyando a que la provincia y la nación puedan formar segundos centros de nivel y si hay un nivel primario como ocurre en Buenos Aires y en Córdoba, apoyarlo para fortalecerlo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de nivel primario? Lo que hacen los curas villeros en Buenos Aires, lo que hacen los curas en Córdoba, en Mendoza, que es trabajar en la área vulnerable donde la única alternativa es generar el vínculo y tratar de convencerlo a la persona que llega que la adicción es una enfermedad y que se la puede tratar y que se puede, pero el vínculo, muchas veces esto se ha tratado en lugares académicos, ¿no? Ese vínculo tiene que ser un vínculo de amor, porque muchas veces los psicólogos o los profesionales no llegan. No, ¿cómo puede llegar un hombre de la fe, ¿no? O un voluntario que lo que vemos en tiene claro. es generar el lugar, el espacio para que venga, para que desayune. La empatía, para que, un montón de situaciones que lo hemos visto siempre en ellos. Y además conocer el entorno, porque el contexto donde se desarrolla este individuo, como comentaba él, es distinto al otro contexto, por eso tiene que ser del lugar, tiene que conocer el contexto para poder ayudar, es fundamental. Por ¿no? ejemplo, padre, ¿qué es lo primero que ustedes hacen cuando Mire, detectan alguna situación? Nosotros no fuimos a buscarlos. Ajá, ellos vinieron, Ajá. ¿no? Porque estamos antes que ellos. Ajá. ¿No? En mi caso, cuando yo comencé en Quilmes, Sí. comencé como párroco, nunca pensé que tenía que abordar el tema de la adicción. Claro, claro. Pero al estar insertados en barrios populares, que tenían asentamientos, villas, la problemática se presentó y los chicos se presentaron solos pidiendo ayuda, y no solo pidiendo ayuda, sino también proponiendo soluciones, como fueron las primeras convivencias que surgieron de ellos. Querían tener una convivencia, un grupo distinto, incluso un grupo distinto donde vivir. Claro, un grupo de pertenencia diferente. Exacto, o sea, que en realidad cuando decimos por dónde empezar, mire, la gente clama salir de esta situación. Es cierto que por supuesto hay narcotraficantes, hay una cultura del narco, pero esto es ínfimo. Aún nuestros chicos, los que pasaron por la situación cruel de la droga, ellos son los primeros en oponerse a que esto exista. Claro. Es más, son los primeros en oponerse a una ley de regularización aún de la marihuana, porque saben lo malo y las consecuencias y lo inevitable de esto. Pero aún los que no consumen, los sectores vulnerables, donde ven las consecuencias, el deterioro de los chicos, etcétera, hay un clamor para que esto no suceda. O sea, acá no es que estamos pensando, bueno, hay algunos que sí y otros que no. La mayoría es que no. Claro. La nuestra no es una cultura adictiva, es una cultura de la vida, del encuentro, del trabajo, etcétera, etcétera. Claro, por supuesto, no dice, bueno, hay vagos hay en todos lados, pero y aún el que consume no está conforme con lo que hace. No, sin duda, tiene una está autoestima conforme, que está por el suelo. Sufre pero no su lo duda. adicción. Aún cuando justifica algunos Sí. consumos porque la bancan, aún ahí lo están sufriendo y saben que no es su verdad. Bueno, yo los vuelvo a convocar a ambos en un par de meses, no sé, 6, 9 meses, y tal vez ya tenemos las primeras estadísticas, ¿no? Primeros centros ampliados o nuevos centros, y tal vez alguna de las personas que pueda contar este cambio, ¿no? Que se hace de a poquito, que no va a ser milagroso, pero que seguramente esperamos un buen resultado, ¿no? Y que se puedan tener los primeros resultados, que lo cuenten ellos en primera persona, porque los medios para eso estamos también, ¿no? Para poder divulgar esto, para que todos ustedes
si tienen alguna inquietud, sepan, no sé si en el Cedronar, cómo es si alguien, por ejemplo, está viendo este programa a lo largo y a lo ancho del país, ¿se pueden contactar con el Cedronar o tienen que ir directamente a un hospital? ¿Cómo se pide ayuda? Se puede contactar con el 141, que es un fono ayuda que atiende las 24 horas, los 365 días al año, que es una línea de contención y orientación. Además, ahí justamente con este relevamiento que hicimos a principio de año, nosotros, o sea, puede llamar de Salta y desde la Secretaría lo podemos orientar cuál es el lugar más cercano. Más cercano, que lo pueden contener, que lo pueden ayudar. Entonces, ese número es fundamental porque orienta a cualquier argentino de cualquier lugar del país dónde puede ir, incluso si por ahí tiene una duda y no es un problema de consumo, simplemente tiene una duda o quiere que alguien se acerque a una escuela a generar una actividad, digo, también puede llamar y consultar ahí, que se lo va a orientar. Eso es importante, ¿no? Porque algunos docentes lo que decían era que a ellos les falta la estructura, les faltan los medios para poder abordar el tema. Dice, ¿cómo le hablo yo a un chico? Tiene que tener las herramientas, ¿no? Como se hizo con la educación sexual en su momento, ¿no? Por eso es que el año que viene vamos a poner a disposición todas estas técnicas para trabajar dentro del aula, porque el docente por vocación quiere generar el cambio en el niño y en el adolescente, pero si no tiene la herramienta es muy difícil que lo pueda hacer. Absolutamente. Bueno, muchísimas gracias a ambos por haber estado esta noche y los vuelvo a ver porque quiero... Seguro. Muchas gracias a vos. Son parte de la cara de la solución, ¿no? A un tema que nos afecta a todos. Muchas gracias. Gracias a usted por invitarnos. Tienen más información en nuestro sitio www.serajusticia.net. Allí van a tener información sobre el trabajo del padre Ariel Solé de la Fundación Volver a Crear, que está en La Plata, en Arturo Seguí. Allí asisten a personas con problemas de adicciones. Hasta ahora es solo para hombres, pero en breve me parece que van a armar ya un lugar para las mujeres también. Bueno, y también todo lo que vaya informando el Cedronar o la Cedronar, la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico, que ya nos ponemos en contacto con su titular, con Moro. Nos comprometemos a divulgarlo a través de nuestro sitio. Nos vemos el martes que viene. Chao.